Bueno, ¿Por qué no? bueno, bienvenidos a todos a Power and Purpose de Pilgrim's Way. Estamos hoy con Manuel, un amigo que conocí aquí en Ejecución hace ya varios años. Cada vez que nos reunimos y conversamos es como que estamos dirigiendo un podcast. Bueno, Manuel, ¿cómo estás? Todo bien, la verdad que muy feliz de verte. Sí. Hacía rato que no De igual teníamos manera. la chance de charlar Sí. y me encantó la idea. Excelente, mano. Gracias por aceptar venir acá a conversar, ¿no? A vernos después de tiempo. Estamos ocupados los dos con la familia, ¿no? Y los diferentes quehaceres, la vida diaria. Bueno, tú sabes que empecé con este podcast. Este podcast está dirigido a no solamente conversar, a conversar de todo, desde cuestiones superficiales de la vida diaria, como cómo es la vida aquí en Noruega, como no, y un poco del proceso de integración en el que hemos pasado, ¿no? Y que puede ser interesante y útil para otras personas, hasta política local, internacional, o conversar un poco de la coyuntura. Empieza contándome cómo has estado, cómo está la familia, ¿todo bien? Mira, fue hace un año muy complicado el año anterior. Claro. Entonces estamos reponiéndonos Sí. un poco de un 2024 que terminó muy pesado, pero con ánimo. Qué bueno, Arrancamos el año con ánimo. qué bueno. Y sobre todo poniendo de lado un poco lo negativo Sí, de lo diario. sí, Es decir, arrancamos el año donde el mundo ha cambiado. sí. Y ha cambiado de forma muy acelerada. Oye, y afecta el hogar, ¿verdad? Obvio, ¿No? obvio. Entonces, cuando lo que está fuera de tu control Sí, se descontrola, sí, sí, te genera un poco de ansiedad. sí, Porque no sabes cómo te puedes proyectar a futuro. sí, Y entonces es importante poder estar muy claro con la familia, con lo que está cerca, sí. y asegurarte que esa base está muy sólida y pueda justamente despreocuparse. Superar ese... Exacto. Oye, ¿sabes qué curioso que lo comentas? Porque mira, como tú dices, ¿no? En mi opinión fue, digamos, esta especie de cambio, de proceso que se hizo más evidente, ¿no? Digamos que empezó después, durante el COVID o antes, pero se hizo muy evidente, ¿no? Y yo durante el COVID y especialmente después de la pandemia he notado de lo que tú acabas de mencionar ahora. Y mi conclusión es que en estas circunstancias es bien importante, como tú dices, mantener la solidez de los valores de la familia, ¿no? De la unidad de la familia, de la importancia de los padres, estar en el lugar, en el timing adecuado. De lo cercano. Eso. Es decir, la primera unidad es la familia. Uh-huh. Tener una base sólida ahí Sólida. para poder justamente enfrentar cualquier Cualquier eventualidad. cosa. Que sea el Así. fin del mundo, bueno, vas a tener que salir con los chicos, la Sí, mujer sí, ahí, sí, ¿no? sí. Y después viene el segundo nivel, son los abuelos Sí, y sobre todo la comunidad. sí. Y entonces cuando uno está bien en la comunidad, cuando uno está seguro de los valores de la comunidad, cuando uno está integrado a la comunidad o participa en la comunidad, Sí. la comunidad inmediata. Sí. Entonces uno tiene ya un alivio, una seguridad, una fortaleza Sí. que lo permite a uno a lo mejor enfrentar y prepararse mejor a las eventualidades de este mundo que cambia. Así es. Y entonces eso creo que la gente lo realizó a través, como vos bien dijiste, de la crisis del COVID, Sí. que al salir de la crisis del COVID la gente ya estaba más consciente de sí misma. Sí. Y de la importancia de la comunidad porque Sí. no se podían escapar a otro lado No, exactamente. y no podían tampoco vivir sin esa comunidad. Así es. Y entonces eso creo que ha reforzado el núcleo de la inserción del individuo en un grupo un poquitito más grande. Ya. Pero lo que está pasando es que el mundo que está más lejos que la comunidad, que a lo mejor está en la capital o en la capital de otros mundos, está más y más cerca
de la gente. Okay. Y se inicia en la vida cotidiana a través de la información y de las herramientas de comunicación que están omnipresentes en la vida cotidiana. Y entonces, como las noticias y ese mundo exterior está en un cambio radical y está muy agresiva, se vuelve muy complicado para el individuo relajarse y decirse, ¿sabes qué? Yo me desconecto. Porque es muy excitante lo que está pasando. Claro. Tenemos una revolución tecnológica que avanza, que es increíble y que no se sabe cuál va a ser el límite de la revolución de la automatización, de la inteligencia artificial, de los robots, ¿no? Del futuro T-1000, Skynet y compañía. Y del otro lado... Oye, pero es increíble, ¿eh? Es una locura. Absolutamente increíble. Es una locura. Todo lo que veo hoy es es como si fuera el principio de esa película, ¿no? Va todo muy, muy rápido. Muy rápido. Es muy excitante. Sí. Y del otro, porque es el mundo de los infinitos. Es el mundo posible del infinito. Te escucho, sigue. Tengo que repetir un... Sigue, sigue. Y después tenemos esta revolución tecnológica muy fuerte. Me traicionó. Y después tenemos una revolución cultural muy, muy fuerte que uno puede estar a favor o en contra, pero tenemos un push muy violento de una identidad o una cultura, digamos, unos valores. Que vienen a proponer una revolución en las formas de plantear la sociedad. Y eso la vemos que se ha ya diseminado no solamente en Estados Unidos, pero a través de Europa. Y vemos cómo esa propuesta, esa revolución doctrinaria está creciendo y nos afecta. Y después tenemos cultural, tecnológica, monetaria, porque vemos que hay un cambio financiero que se está apuntando porque hay nuevas potencias emergentes. Bueno, no están más emergentes, ya hay nuevas potencias establecidas que quieren ocupar un espacio más grande. Y después tenemos, que no es una revolución, lamentablemente, sino que tenemos una violencia real, muy omnipresente. Y es una violencia asesina. Sí, pero que hace años que no veíamos. Sí, porque ya ha habido pues limpiezas étnicas, ¿no? En los 90s han pasado seguramente sin el acceso a los live, a la información inmediata que nos da las redes sociales, por ejemplo, los teléfonos, debe haber pasado una serie de matanzas de las que nunca nos enteraremos durante Irak o Afganistán. Bueno, imagínate, ¿no? Es interesante porque justamente la Primera Guerra del Golfo fue la primera vez que la prensa estuvo en direct live. En verdad, el retiro de las tropas yanquis de Vietnam fue la primera vez que los periodistas estaban live filmando un evento de guerra. Sí, pero eso fue más... Esa es la diferencia en hoy en día con lo que sucede hoy. Es que es como la película de Avengers, ¿no? Es decir, los gringos filman para mostrar su propia narrativa, ¿no? Para fortalecer su propia narrativa. Pero hoy en día es casi imposible para quienes quieren tener una narrativa dominante, digamos, el bloque, pues Israel, digo bloque porque Estados Unidos está ahí, ¿no? Y quienes muestran los abusos en directo con los teléfonos, ¿no? Con los teléfonos, ¿no? Entonces es innegable y lo que más sorprende es que a pesar de que sea innegable y sea explícito, hay personas que todavía siguen, no quieren ver, ¿no? Es que eso es es parte de la revolución cultural, que se traduce, entre otras partes, en lo que sería la falsa verdad o lo fake news, ¿no? Es decir, que hubo un trabajo de fondo muy importante que ya va desde hace un par de años sobre el concepto de verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es justo? ¿Qué no es justo? Y entonces hay un grupo endoctrinado por las herramientas, por los discursos, que tienen creencias muy, muy profundas. Y después tenés la herramienta digital que te muestra live and direct que hay atrocidades que son reales y que vos no podés negar. Y entonces eso le genera a la gente endoctrinada un problema ético, porque están presentados frente a hechos
pero ellos están condicionados a no reconocer esos hechos. Sí. Y entonces sale que hay un ataque más violento todavía, de rechazo de esa verdad. Y eso empuja a la gente a encerrarse todavía más en sus creencias fundamentales y entonces a radicalizarse todavía más. Por lo menos eso es mi teoría. Sí, no, pero tiene mucho sentido, Manuel. ¿Sabes qué? Mira, yo ahora que me es muy complicado. Sí. Porque la verdad es la verdad. Claro. Y en este caso, la verdad es lo que nos muestran las imágenes. Claro, es completamente loco. Pero, ¿qué pasa cuando lo que te muestran las imágenes lucen como la verdad, pero son ficticias? Son ficticias. Es una locura, mano. Y eso es posible hoy en día. Es posible hoy en día, imagínate. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que ve la mayoría de la gente. Exactamente. En otros espacios. Es verdad, oye, es verdad eso. Y eso no sabemos, ¿entendés? Imagínate. Pero es increíble que tengamos que estemos en esta situación pero donde lo que vos ves no es real. Y esa verdad te puede hacer dudar pues de todo, ¿no? ¡De todo! Tenés una versión del mundo completamente paralelo. Imagínate. Quiere decir, vos podés ver un mundo diferente del que yo puedo ver porque tu ventana a ese mundo es tu celular y el contenido de tu celular está determinado por otros. Imagínate, pues que por otros. Y sabes que esto me recuerda siempre a Pero es gravísimo. Es gravísimo. Es gravísimo porque el común de los seres humanos pues va a comprar esto, ¿verdad? Y son muy pocos los que tienen la virtud, la capacidad, digamos, de no creer en nada, no comprar nada y tratar de buscar la verdad en diferentes fuentes, ¿no? Esa es la verdad. Es que por eso, como decíamos al principio, estamos bien, porque al nivel del núcleo más importante de la familia, déjalo ahí, de lo más básico, me gusta esto. Estamos a lo mejor permeables o somos impermeables a ese ruido que está afuera. Así lo que es difícil, porque por ejemplo, a ver. Pero es que a veces es muy difícil porque a veces realmente toca temas que, digamos, tú no puedes ignorar frente a los niños, ¿verdad? Es decir, yo me he visto, por ejemplo, en la obligación de explicarles ciertos temas a ellos para que antes de que el colegio se los presente, porque yo no sé qué el colegio está vendiendo, cuál es la intención del sistema. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Los padres tenemos la obligación de ser los primeros instructores en la vida de los niños. Correcto. ¿Verdad? Tenemos que, y si no tenemos la educación, las competencias no suficientes para tratar de instruirlos en ciertos menesteres, tenemos la obligación de al menos enseñarles a ser curiosos y a no ser fácil de convencer o de comprar cualquier producto que se les venda. Correcto, que no tienen que ser superficial. No, pues no. Y tienen que tener una serie de valores humanistas, humanistas y respetuosos de la gente. Pero sí, te acompaño. Es muy difícil. En ese sentido, mencionaste ahora lo de humanistas, ¿no? ¿Tú cómo te identificas, digo, respecto a las religiones y todo este tipo de cosas? Siempre me da curiosidad. Es interesante porque hoy en día te iba a decir que soy ateo, pero no soy tampoco ateo. Es decir, yo crecí en un país principalmente católico. ¿Tú creciste en Argentina? En Argentina y después me fui a Francia. ¿Y viviste ahí la mayor casi más de lo que viviste en Argentina? Sí, mucho más. Pasé mis 6 primeros años en Argentina. Claro. En una familia católica. Sí. Fervante, digamos, que va a la iglesia todos los domingos. Sí. Opus Dei. Entonces, realmente radicales. ¿Eran conservadores en Argentina? Sí. Muy conservadores. Ya está. Una parte de la familia realmente radical. Sí, católicos. Interesante, ya. Y entonces, bueno, cuando me fui a Francia, y los franceses son republicanos.
Ya. Son laicos. Claro, pues sí, Vos creás decapitaron a sus reyes. Sí, pero que creas lo que vos quieras. Claro. Siempre y cuando lo creas o lo practiques dentro de tu esfera privada. Así es. No tengo por qué mostrarte a vos Sí, entiendo. cuál es mi creencia. Sí. Y eso es un espíritu laico. Sí, así es, exactamente. Y mira, eso es lo que yo extraño. Mira, mira, ahora que estamos hablando de valores y que mencionaste lo de los valores humanistas, y así como tú, es decir, mi familia no era católica, eran católicos todos, pero no eran, digamos, conservadores, no. Mi madre había seguido una especie de grupo espiritualista de la India que le había enseñado la meditación y ese tipo de cosas. Y de ahí ella pues importó estas ideas de un poco más de que en realidad el camino hacia esa figura que llamamos como Dios pues no es ir a un local a rezar todos los días. Pues la mayor cantidad de personas que van los sábados a rezar ya están el lunes pecando nuevamente. Entonces, ¿cuál es el sentido? Y entonces aprendí un poco ahí, ella me enseñó de una manera muy democrática, sin imponerme, un camino diferente, ¿no? Y ponía en duda lo que la Iglesia Católica pretendía, ¿entiendes? Ahora, poniendo esto en perspectiva con lo que pasa hoy en día, que es extremo. Pero hay otro punto. Ya. Es muy interesante lo que acabas de decir porque tu madre, de alguna forma, te acompaña a diferenciar la comunión o la comunicación con Dios o con ese con espiritual, sí, sin intermediario. Sí. Exactamente. Sin intermediario. Exactamente. Entonces, yo estoy a favor de cualquier creencia. Sí. Literalmente, yo soy mesista. Sí. Yo creo que el dios del fútbol se llama Lionel Messi. Y estoy convencido que ese pibe es la figura más importante. Messi es mejor que Ronaldo, mano. No, es mejor que Maradona. Mejor que Maradona. Para empezar, es un tipo saludable. Es complicado, ¿entendés? Decir que técnicamente tenés una persona que entiende mejor el fútbol que Maradona o que Pelé. Entonces, pero eso son creencias. Y yo tengo una relación de comunión cuando lo veo a Messi jugar. Sí. Y no lo puedo explicar. Sí. Y tengo un yo sí lo puedo explicar. Eres argentino, tío. Tengo un altar en mi casa. Yo sí lo puedo explicar. Eres argentino. ¿Cómo no? Una figurita de Messi. Claro. Que te juro que a mí me enciende el alma. Imagínate, hasta llorar. Ah, no. Claro. Yo me vuelvo loco. Claro. Entonces, en ese sentido, tengo una relación directa con mi figura. Sí. ¿Ok? Y cuando yo era chiquito, cuando era más joven, y cuando me fui a Francia, yo participaba de lo que era el catequismo. Ya. ¿Ok? Pero era muy inteligente el catequismo. Porque hacíamos obra social. Es decir, vivíamos en un barrio muy privilegiado, íbamos al colegio público, el mejor colegio público de la República, y yo me pasaba mis miércoles y mis domingos a acompañar chicos de familias desfavorizadas, en general migrantes de Noráfrica o de Centroáfrica, a descubrir el patrimonio cultural francés. Y entonces teníamos un grupo de chicos y yo los llevaba al museo y los llevaba a la ópera o al teatro y lo hacíamos miércoles y domingo. Puta madre. Y entonces, la verdad es que yo comulgaba mis valores sin tener que hablar de religión, pero mis valores republicanos. Claro. A través de la acción de Caritas. Imagínate, qué bueno. Entonces no había más intermediario tampoco. Entonces la idea de sacar el intermediario es fundamental. ¿Por qué? Porque esta narrativa que yo te cuento de Manuel Velasco, que hacía obra social o que se encargaba de aceptar al otro, lo hacen los musulmanes, lo hacen los judíos, lo hacen los hindús, lo hacen todas las religiones. Los budistas, todos lo hacen. A mí lo que me molesta es cuando el intermediario ocupa más espacio y empieza a dictar la forma en la que uno tiene que profesar su fe. Sí. Entiendo. Y entonces lo que lleva... Era parecido a lo que mi madre, pero ella era muy sabia, porque a pesar de eso, ella no me quería influenciar negativo. Me quería dejar a mí elegir por mi cuenta. Y eso es muy difícil y tuviste mucha suerte. Puta, yo no recuerdo ella diciendo, todo el tiempo me comentaba,
Y recuerdo que comentaba para ella misma, pero yo, bueno, ¿no? Pero nunca habló mal, ni... Al contrario me decía, ve, no, bueno, ya, pues... Tuviste mucha suerte. Porque es muy difícil no opinar. Muy difícil, tío. Muy difícil, man. Bueno, recuerdo que una vez... recuerdo que una vez sí renegó porque mi abuela solía ir a la iglesia. Un día de pronto dejó... Y los sábados, y ella renegaba de eso, pues porque decía que todas las viejitas que iban a la iglesia pues eran tremendas pecadoras de lunes a viernes, y el fin de semana iba a confesarse. Sí. Eran las más criticonas y las más, bueno, qué sé yo. Pero hablando de este tema digamos, el laicismo, ¿no? Hoy en día es una opción que casi no existe. No. Yo digo ¿qué es lo que está enervando esos extremos en cada religión? Es la política, creo yo. Exactamente. Es decir, cuando... Porque hay una polarización y eso afecta los movimientos religiosos y los devotos, ¿no? Que están... yo pienso que este es un resultado de la polarización política, ¿verdad? Es muy interesante porque efectivamente podríamos interpretar... la radicalización o la propaganda como una acción efectivamente política donde hay un cuerpo institucional que busca captar el creyente para formar un grupo al cual homogéneo, claro, al cual se le puede vincular o se le puede vehicular ideas, conceptos o acciones. Sí. Es lo que vemos hoy en día. Es la política en Estados Unidos. Exactamente. Así de simple. Los grupos evangelistas, cristianos, blancos, pero es curioso cómo muy armados. Y es curioso cómo ellos critican a los musulmanes cuando ellos son más radicales. Exacto. Inclusive. No. Son lo mismo. Igual, ¿verdad? Entonces lo que es interesante es que en los principios de siglo 2000, del principio del milenio, teníamos un miedo y una adversidad hacia el radicalismo fanático integrista musulmán, que mostraba una cultura, unos valores complicados, y hoy en día ya ha pasado un poquitito a la parte trasera, aunque Boko Haram en Nigeria y en África siguen muy presentes con la voluntad de imponer una sharia y unas reglas muy duras, muy estrictas. Digamos, no desapareció el fundamentalismo musulmán, no el islamismo, no desapareció, pero en lo que sería el espacio mediático de Occidente, el que está ocupando más espacio es el fundamentalismo radical evangelista cristiano. Imagínate. ¡Qué locura! Y entonces, nadie dice nada, y no hablan tanto de él como hablan de los musulmanes, ¿o sí? Bueno, es que no tenemos los mismos. En Yanquilandia no, porque es muy complicado criticarlo. Y es muy complicado la situación en Yanquilandia. En Europa, ese fundamentalismo cristiano aparece dentro de los partidos en general de extrema derecha que se presentan por oposición al otro y entonces tienen un discurso en general de exclusión del otro. Oye, ¿cuál es tienes idea tú de cuál es digamos, la impresión de estos o la relación de estos radicales cristianos de derecha, extrema derecha aquí en Europa, más precisamente en el norte de Europa, en relación a los sionistas israelíes? Uy, ¿qué tienen que ver los partidos de extrema derecha? ¿Hay un acercamiento, digamos? ¿Con los sionistas? Sí. Porque he escuchado a varias personas, digamos, de ese sector, pero yo no sé si será representativa, una opinión representativa, apoyar a los israelíes porque son ideológicas, religiosamente cercanos a los cristianos, lo que a mí me parece una locura. Es interesante. No sé mucho de esto, pero donde convergen en Estados Unidos, por ejemplo, vendría a ser sobre
creencias vinculadas con la segunda avento de Jesús. Yeah. Y sobre el concepto de Armagedón. Okay. Entonces ellos tienen un elemento doctrinal muy similar, sí, que es fácil de captar. En Europa es diferente. Hay en Europa principalmente los partidos de derecha, yeah, de extrema derecha, que sean los partidos franceses, austríacos, ingleses, alemanes, yeah, al principio, quiere decir en los años 2000, sí, estaban financiados por los rusos y estaban captados por los rusos. yeah, Tanto la extrema derecha que la extrema izquierda. Y en ese sentido ha sido una estrategia muy, muy de antemano la que ha promovido el dictador que está en Rusia. Entonces, esa era la captación y el vínculo que existía era realmente un vínculo financiero y doctrinal de extrema derecha a extrema derecha, cristiana. Y eso ha sido siempre el mismo discurso que lleva desde el principio. Poco a poco tuvieron que romper esa relación. yeah, Porque obviamente no es defendible a lo visto de las atrocidades que se cometen hoy en día en el frente este. imagínate, sí. Entonces es un peso que lleva tanto Marine Le Pen como Salvini y los otros holandeses, Sí. y también la de la extrema derecha británica, Yeah. que es que bueno, hubo un momento donde la financiación venía de Rusia. Y bueno, ¿cómo Imagínate. lo van a ir a explicar? Entonces, eso es una realidad. Hoy en día se han separado de eso, Yeah. aunque tienen un núcleo muy, muy fuerte que es la cristiandad. Sí. Y el discurso de que hay y que es una teoría que está en el centro de la problemática, que es el gran reemplazo cultural. Y que es una teoría racista. Claro. Anti-inmigrantes, Yeah. del gran reemplazo cultural, social. Yeah. ¿De dónde viene esto? A la base es un francés creo que es un francés al fin del siglo XIX que se mandó una huevada así que vino a contar cualquier cosa, pero ha tomado mucho valor, se ha diseminado, lamentablemente los números no ayudan. Sí. Y entonces hay divisiones más y más grandes. Y ahí, cuando decíamos anteriormente, la laicidad ha fallado, el discurso laico Sí. no es el dominante, que es decir, el bienestar colectivo de que todo el mundo puede Sí. compartir su religión no es más. Sí. Pero es porque mira, ¿sabes? justamente eso. Es un fenómeno para mí bien jalado de los pelos que hoy, en 2025, estamos volviendo pues a una especie de reflote, ¿no? Renacimiento de la religión en la política. Es que Cuando lo que uno esperaba pues es con el desarrollo de la tecnología, con la con la expansión de la democracia como la forma de gobierno más avanzada, no digo la mejor conocida, ¿no? La mejor conocida, ¿no? Es decir, ahora eso es lo que te quería mencionar hace un rato, pero que digamos estemos volviendo pues a los estados, ¿no? ¿Cómo se dice? El estado confesionales, que no yo digo yo pensé siempre que deberíamos pues apuntar a tener un estado laico, ¿no? Es como al menos en el Perú. Es complicado aceptar al otro, man. Es complicado aceptar al otro. Y sobre todo, es complicado aceptar uno mismo que el otro existe. Y que a veces uno llega a una comunidad y la comunidad prevale sobre mis intereses personales. Sí. Y hacer ese sacrificio Sí. es muy difícil. Pero respecto a la religión, digo, ¿por qué no es posible? Porque yo veo que aquí en Noruega, por ejemplo, hay una corriente ahora, especialmente de los conservadores,
por reclamar el retorno a la, digamos, esa relación entre iglesia y Estado, porque tú sabes que se ha ido, han ido separando, la verdad. Ha sido progresivo, hasta le quitaron una parte del presupuesto a la iglesia hace los últimos 10 años o algo así. Pero según tengo entendido, lo que quieren recuperar es, digamos, el terreno y la influencia que la iglesia ha tenido en el Estado durante los últimos años. Mira, Napoleón hizo la separación de la iglesia del Estado en Francia en el Código Civil de 1804 y me parece que es la forma en la que la concepción del Estado se había propagado en Occidente. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál para ti podría ser lo ideal? En un mundo, en un mundo en el que tenemos al Islam, que tenemos al hinduismo, tenemos a la Iglesia Católica, tenemos a los mormones, ¿qué es lo lógico que rija toda la sociedad, digamos? Como repito, Napoleón separa la Iglesia del Estado para defender el humanismo. Los derechos humanos universales de equidad entre todos. En verdad caen a la Revolución Francesa, pero él los establece en el Código Civil. Porque la separación del Estado es un poco anterior. La revolución. Lo hizo un autócrata, no lo hizo. Pero esa separación no existe en Arabia. No hay separación, no existe en Medio Oriente. Porque en Turquía existe, pero no existe. Entonces es un concepto realmente muy propio a la democracia o, digamos, a las sociedades occidentales. Y el espacio pero tenés razón, porque me decís, los hindúes en India hoy en día son mayoritarios y tienen un discurso hinduista, nacionalista hindú. Y es verdad, y juega, y es una guerra. Son mayoritarios. Sí. Porque hay muchos musulmanes también. Sí, obvio, pero tienen una política antimusulmán muy agresiva, donde hacen movimientos de población. Es muy grave lo que está pasando. Sí que ha pasado, pero han pasado un CAP hace 2 años que está muy cerca a ethnic cleansing, digamos. Es gravísimo. Entonces, pero es en un caso exacto donde la religión y el cuerpo de Estado y el interés de Estado se juntan para llevar una doctrina y una violencia contra el otro. Mira, y lo ves en Yanquilandia, que aparece igual, poco a poco, y va rodando más y más en el discurso popular, en el discurso de los medios, que la iglesia, que la religión, que el Estado, y se quieren mezclar. En Europa, a mí me parece que es fundamental que haya una separación entre la iglesia y el Estado, pero... ¿Sabes por qué es importante eso, Manuel? Te voy a decir lo siguiente que he estado pensando, ¿no? Es importante porque es un poco difícil. ¿Has visto la película? Es interesante. ¿Has visto la película futurista con Vin Diesel en la que está en otro planeta, pero todos son musulmanes? No la vi. No te das cuenta, pero cuando miras a la gente atrás, todos son musulmanes. Yo me pregunto, ¿quién se ha imaginado eso, no? Y entonces te voy a decir, el Islam está creciendo. Y mientras otras personas lo miran con terror o con miedo, es absurdo verlos con una especie de usar tener una visión juiciosa de ese proceso, porque no vamos a vivir para ver el futuro, no tenemos idea, pero lo que podemos hacer es, si es que consideramos que tenemos un sistema de estado de garantías y estado de derecho donde todos tienen libertad y están protegidos para creer en lo que les dé la bendita gana, la única forma de cuidar eso es en un estado laico. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en una democracia y el Estado es un Estado confesional, cristiano, porque hay mayoría cristiana, pero tal vez en el futuro no lo habrá. Y la tendencia lo dice que no. Y cuando sea de esa manera, entonces, y ya que fue un Estado cristiano confesional, es posible que cambie a ser un Estado del otro tipo. Entonces,
Y entiendes, la religión la vacuna, entonces, porque en ese caso las mayorías están decidiendo. Exacto. Entonces, ¿verdad? Entonces, la única forma de, digamos, vacunarnos contra esta posibilidad es darle el lugar que le corresponde a un Estado que, además de proteger nuestros derechos, se mantenga en un lugar donde respete las demás confesiones, exacto, pero que sea intocable, ¿verdad? Cada uno tiene el derecho de creer y de pensar lo que se le canta. Y el Estado tiene que defender esa libertad. Y el Estado tiene que apoyar a que la gente esté libre de pensar lo que se le cante. Oye, pero si dices eso acá en Noruega, te llaman comunista de inmediato. No, pero eso no importa, que me llamen lo que ellos quieren llamarme. Yeah. Eso no es el problema. El problema es que las creencias son las propias de cada uno. Sí. Y que uno, si está encarcelado o si está, estigmatizado o si está criticado por lo que él piensa o cree, sí, entonces no hay más Estado de Derecho. Sí. ¿Entiendes? Y eso es gravísimo. Te voy a contar una historia. Ahora, la libertad de creer en lo que uno quiere es propia a cada uno. Sí, sí. Pero la iglesia, que sea la iglesia musulmana, la iglesia católica, los hindú, los budistas, lo que quieras, sí, son cuerpos e instituciones, ¿no? Y como instituciones, ellas hay algunas que pretenden recibir más que las otras, que pretenden tener más derechos que los otros, que tener una voz más importante que las otras. Sí. Por razones culturales, dogmáticas, históricas, lo que vos quieras. Cuando eso ocurre, o si eso ocurre, en general se acompaña con una captación de los recursos del Estado para favorecer estos organismos e instituciones. Tú sabes que a mí esta parte... Eso está bien. Ya está bien. Eso está bien cuando se acompañan históricamente uno al otro. Sí, especialmente si los principios que defienden pues son los mismos. Son de equidad. Sí, exactamente. Caridad. En Argentina, por muchos años, no teníamos una separación efectiva de la Iglesia y del Estado, pero la omnipresencia de la Iglesia católica y sigue siendo hasta ahora, hasta Milei, digamos, hasta el último principio que rompe todo es Milei. ¿Cómo se llama el dictador en los 80s? Videla, ya. Pero hubo muchos, hubo mucho. Pero la Iglesia tomaba un rol preponderante en las decisiones del Estado y tenía un apoyo de parte del Estado mayor. Y entonces podía tener más protagonismo. Sí. Está bien de defender instituciones que están a la base de la identidad cultural de un pueblo. Claro, interesante. ¿Entendés? Eso está muy bien. Ese es muy Noruega. Pero es en todos lados. Es en todos lados. Sí, pero digamos funciona en Noruega porque tienen pues ese estilo, ese estatus, ¿no? Digamos, funciona la economía o digamos tienen ciertos resultados, entonces la cosa funciona, porque siempre ha apoyado el crecimiento de la comunidad. Sí, así es. Siempre ha sido un miembro importante además de la construcción de sentido de la gente dentro de la comunidad. Eso tiene que ver también con la razón por la que son protestantes, acuérdate de eso, ¿no? Entonces había una diferencia en la que cómo la iglesia, después de la decisión con la iglesia católica, ¿no? Cómo se vincula con la comunidad, ¿verdad? Y es un poco que parte un poco del principio de rechazar un poco la jerarquía de la Iglesia Católica y por eso interesante, ¿no? Pero en mi opinión, a pesar de, mira, es súper interesante que es que la iglesia original luterana ha asumido cierto rol en la comunidad que un poco se parece a lo que ellos rechazaron al principio. Es lo que hizo que se separaran de la misma Iglesia Católica. Digamos, pues en el sentido político, ¿no? No le conviene a nadie que el Estado se mezcle con la religión. A nadie, mano. Y lo peor es que ellos no entienden que tampoco les conviene a ellos. Pero es importante que la religión siga teniendo
o la institución religiosa siga ocupando un rol importante dentro de las comunidades cuando ese rol favorece culturalmente a la gente. Digamos, es muy complicado cuando vos vas a París, ¿entendés? Estás en París y de repente entras en algunos lugares y no es París, ¿entendés? Es Medio Oriente. No es París. Y como que muchos musulmanes. No importa que sean musulmanes. Lo que sea hay mucho. No son representantes del beret, la baguette y el café y el cigarrillo. Pero es que ya no existe eso, digamos, ya es otra Francia, pues. Exacto. Pero la gente no lo entiende. No lo entiende. Y entonces se asustan y lo rechazan. Y a veces es normal. ¿Por qué? Porque la nueva comunidad o el nuevo grupo se abusan, ¿entendés? Se pasan del respeto de las normas sociales y culturales del país. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Que los recibe. Eso es verdad. ¿Entendés? Y eso pasa aquí también en Noruega. Y el problema pasa en todos lados. El problema, yo creo que en gran medida es parte de los desafíos de la integración, de cómo, pero también de la voluntad de integrarse. Entonces, cuando vos querés... Para ser honesto, también hay voluntad de integrarse, ¿verdad? Correcto. Está la voluntad de tener ganas de integrarse y está lo que la comunidad puede hacer por vos para acompañarte a integrarte. Sí, porque tú tienes... Mira, por ejemplo, nosotros, así fácil, ¿no? Para ser honestos, ¿verdad? Nosotros teníamos la voluntad, venimos acá y con qué ganas que vinimos, ¿verdad? Tú llegas a un nuevo lugar y tienes todo eso, ¿verdad? Pero de pronto te das con que, no es tan fácil. Y no es tan fácil porque no tiene nada que ver con el idioma, no tiene nada que ver con el trabajo que vas a hacer. Te encuentras con unos obstáculos que son culturales que te ponen una... Stop, ahí un rato. Espérate un segundo. La voluntad de integrarse ahí entonces se ve obstaculizada y deteriorada en cierta medida. Porque no hay una capacidad de integrarte, ¿entiendes? Especialmente a personas como nosotros que vinieron a este país con educación. Por eso es tan importante el trabajo que ustedes hacen acá. Donde ustedes ofrecen espacios. En Foreldrehuset, donde ustedes ofrecen espacios a los jóvenes. Exactamente. Para poder comunicar, interactuar. Y ¿sabes qué? Bien interesante lo que dices y te lo agradezco porque en gran parte integrar a una persona se trata también de poder, de tener la capacidad de ver sus capacidades, el potencial en cada persona y no sus propios obstáculos, ¿verdad? Todos tenemos nuestras debilidades, no ver las debilidades sino ver sus fortalezas. Eso es lo que hacemos en Foreldrehuset, ¿no? Le damos un espacio para que ellos puedan brillar y desarrollarse como seres humanos. Para que ellos puedan ser ellos mismos. Exactamente. Dentro de un marco de respeto mutuo. Exactamente. Y así logra pues una persona apreciar las reglas del lugar al que ha llegado y entonces se comporta como una persona del lugar. Pero como vos dijiste también, hay que tener una voluntad propia. Exactamente. Hay gente que simplemente entonces siempre un debate digamos, entre blanco y negro. Así es. O digamos dualista. Así. Donde está el que quiere, el que no quiere. Está el Estado y lo que no hace el Estado. Además hay que ser un poco realistas, ¿verdad, Manuel? Porque mira, hay gente, no todos son buenos, pues, ¿no? Hay gente mala, ¿no? Aquí, allá y acullá, donde sea. Por eso, por ejemplo, en Perú, ¿no? En Perú los venezolanos son un pueblo increíble. ¿Y por qué los venezolanos piensan que los peruanos son tan buenos y los peruanos adoran a los venezolanos? Es porque son pueblos bien parecidos. Si hay un pueblo más parecido al peruano, ese es Venezuela. Recuerdo Ecuador, man. Los venezolanos son muy parecidos a nosotros, hermano, en la cultura, ¿no? Okay. Y para bien o para mal, no tengo idea, pero entonces mira, me quedé pensando. No, y lo que te quería decir rápido para cerrar el punto es que se me fue, porque me comentaste de Ecuador, y es verdad, Ecuador también, pero lo que pasa es que hay pues venezolanos que no quieren estar ahí. Y hay venezolanos criminales también, como los hay peruanos criminales en España. Entonces, estos no quieren integrarse, ¿no? Han pescado anteayer. Sí.
un narco peruano. Ya, hijo de puta. No, ¿En Paraguay? No, en Argentina, con un triple homicidio. ¿Sabes qué? Horrible. Puta, ¿y sabes qué? Te voy a decir algo, te voy a decir algo que te va a sonar, todavía peor. Que yo estoy seguro que este compadre está protegido por la misma policía peruana. Sí, no, pero está protegido por todo el mundo. Porque al mismo tiempo han capturado a un criminal que le llaman el monstruo en Paraguay y él ha delatado a quienes lo protegían y ha dicho que es la misma policía peruana la que le daba los datos de cuándo y quién los estaba persiguiendo. Imagínate. El narcotráfico es otro gran tema que a mí me preocupa más. Te diría que me preocupa más el narcotráfico que lo que pasa en Europa. No, me preocupa más el narcotráfico en Europa que muchos los problemas migratorios. ¿Y sabes por qué? Y lo que dices es interesante, porque mira, todos los esfuerzos de seguridad, de inteligencia, están yendo a ver estos temas que estén relacionados al Medio Oriente, al terrorismo, digamos, al posible terrorismo, pero nadie está siguiendo ¿qué pasa con el narcotráfico? No. ¿Sabes que Noruega tiene uno de los índices más altos en proporción de la población de cocaína, el consumo de cocaína? ¿De drogadictos? Cocaína. Y cocaína, tú sabes que cocaína no crece acá, no crece en el parque, ¿no? Cocaína es un producto que es importado. Sí. ¿No? Mira. Así que ¿cómo? ¿Qué? Y yo me pregunto nomás, cuando me mencionan a mí drogas como la cocaína, por ejemplo, esta no llega acá pues en manos de un chiquillo que viene de Turquía, ¿no? Esto llega acá pues con gente peligrosa, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿No? Mira, yo creo que gracias a Dios... bueno, es que es muy complicado, porque hoy en día el narcotráfico tiene recursos ya a pares con el Estado y acceso a tecnología ya muy avanzada. Entonces se vuelve son más y más creativos, son mucho honestamente más creo que mejor dejamos hablar de eso acá, porque yo no me siento seguro acá en Noruega, mano. No, en Noruega pase lo que pase. No, es que te digo porque hay europeos acá que sí. yo sé que hay europeos que en otras ciudades y que tal vez están relacionados a este tema, que estos viajan y te hacen problemas. Mira, no es cuestión de acusar a nadie ni de apuntar a nadie el dedo, es una realidad. Hoy en día hay una innovación y unos capitales muy importantes a disposiciones de gente con objetivos nefastos. Sí. Esos objetivos que sean el narcotráfico o la violencia de Estado. Eso es lo que es increíble y es lo que permite la revolución tecnológica de la que hablábamos, la revolución financiera de la que hablábamos a través de las criptomonedas y de otros servicios de intercambio financiero. Sí. Y que ha empoderado a grupos con intenciones nefastas. Sí. Y esos grupos utilizan esas nuevas herramientas a disposición para promover una visión del mundo y unos valores que van a veces a contrasentido del bienestar colectivo, porque tienen un interés propio. Y entonces, cuando vos ves cómo utilizan esas herramientas y cómo se difunde esos valores, esas creencias, esos dictats, te das cuenta que la sociedad se polariza. Y entonces, ¿cuáles son los dictats que tenemos? Bueno, tenemos el problema justamente del narcotráfico y del acceso a las drogas, pero también al mismo tiempo que tenemos eso, tenemos un discurso romantizado de televisión con violencia, donde vos mirás a narcos en Netflix y te decís son héroes, ¿no? La narcotelenovela. Bueno, entonces, ¿cómo todo eso parte de un aparato? Claro. Y después tenés a los neofascistas, cristianos, musulmanes, hindús o lo que sea, porque son fascistas, porque son o judíos, son fascistas, que tienen discursos horribles, deshumanizantes, dictatoriales, que se pasan por encima de las reglas sociales, la ley y las instituciones, y que te dicen que el otro es tu enemigo. Y eso, eso cansa, mano. Mira, pero te voy a eso decir, ha acaparado una mayoría de la gente. Porque no todos han tenido la presencia de espíritu o la capacidad de desprenderse del aparato. Entonces, eso es lo que te decía al principio. Pero es realmente extenuante
y moverse en ese digamos espacio bajo esas reglas, esas condiciones, ¿no? Yo siento a veces, y a veces lo comento, ¿no? A modo de broma, ¿no? Tú sabes, teoría conspirativa. Yo siento a veces que estamos viviendo una distopía. Algo pasó en algún momento que terminamos viviendo en este universo lleno de... Lo que ha pasado es que la herramienta digital de la pantalla ha transformado el mundo. Ha sido utilizada y captada con objetivo principal de endoctrinar o de poder facilitar el endoctrinamiento masivo. Sí. A través del aburrimiento. O a través del aburrimiento, no, digamos... El aburrimiento es lo que termina pasando. Basado en lo que está diciendo ahorita es la pantalla el abuso, ¿no? Y el uso con el uso de estas nuevas tecnologías con un objetivo determinado podría enervar de una manera como la que vemos hoy en día por ejemplo los evangélicos norteamericanos, ¿no? Para odiar a un sector de la población, ¿no? Y es muy fácil. Muy fácil. Pones un mensaje. Ahí está. Un buen comunicador como el Kirk. Pagas lo que tengas que pagar. Pagas lo que tengas que pagar para difundírselo a 1 millón de personas. Así es. Necesitas un buen comunicador. Hay alguien que sepa vender. Y lo repetí. Así al final se entra en la conciencia colectiva. Lo que es gravísimo es que los grupos, tanto a veces de Estado, como lo vemos en Myanmar, o en India, o en Yanquilandia mismo, o en Israel ya no hay más nivel, o en Rusia, utilizan las herramientas para la propaganda. Bueno, los chinos. Para la no quería ¿Qué no harán los chinos? No, ya muy largo, ya son muchos habitantes. Entonces los tipos utilizan la herramienta digital, la pantalla, como forma de endoctrinamiento masivo. Que la pantalla, hermano, el celular es una ventana del mundo hacia tu casa. Ese es un peligro, hermano. Es lo que hablábamos al principio. Dame un segundo. Cuando empezamos, yo te dije que estaba bien porque en lo principal, que es en el núcleo de la familia, estaba protegido. ¿Qué quiere decir? Tengo una pregunta tonta. Dale. Tus chicos, ¿cuánto tiempo pasan enfrente de la pantalla? Depende de qué pantalla. Cualquier pantalla. iPad o tele. No usan el iPad. Okay. Es que vos tenés 4 en diferentes edades. Sí, esa es la cuestión, pero no. Isabela usa el celular muy seguido con el tema de comunicarse con los amigos. Y Noah y Mateo juegan en computadora. Okay. ¿No? Así que tienen cierto acceso, varias horas a la semana, ¿A la semana? Sí. ¿Por día? 1 hora y media. Okay. ¿No? Entre pausas, ¿no? ¿Y cuando eran chicos? ¿A qué edad empezaron? Muy poco. No, empezaron hace un tiempo nomás. De hecho, yo los introduje. Okay. Porque dije, prefiero que aprendan a usarlo conmigo que a que le suelte o alguien en el colegio les dé la pantalla. Exacto. Entonces, cuando yo les enseñé de qué era el Xbox o qué era el iPad o qué era esto, les enseñé cómo usarlo, qué van a ver. Así que cuando, por ejemplo, ven muy poco YouTube, ¿no? Y Mateo, que ya está grande, es casi un adolescente y sabe ver YouTube, lo utiliza para aprender cosas. Okay. Él está aprendiendo coding, haciendo juegos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo Pero usan buen tiempo y me preocupa, sí. ¿Cuánto tiempo pasan leyendo? Espera, hay 2 formas de lectura. Está la lectura en la pantalla. Dale. En la pantalla o con libros. ¿Dirías que leen más o menos que el tiempo que pasan no leyendo en la pantalla? Tenemos una regla de cuando van a jugar tienen que leerse algo. Muy bueno eso. Sí. Okay, está bueno eso. Funciona. Sí. ¿Por qué? Porque para poder tener acceso a la computadora tienen que leer. Pero leen menos tiempo del que está jugando. Pero leen. Y el objetivo es que les guste lo que lean. Para que desarrollen el gusto a la lectura. Y no quiero mandarlos a leer algo que a mí me gusta, sino que a ellos les gusta. Pero en el colegio, y le pregunté al Mateo, tienen horas de lectura, donde se sientan solamente a leer.
Y eso me dio cierta calma porque ahora les he reducido el uso de la computadora para que hagan otra cosa y se aburran un poco. Dicen que aburrirse es positivo. Es fundamental. Bueno, eso es el gran debate hoy en día. Pero yo estoy de acuerdo. Mira, te voy a decir algo, Manuel, rápido, relacionado a la pregunta que me hiciste. Parece que van a quitar el iPad de los colegios y me parece perfecto, hermano. Tú sabes que hay estudios que han dicho, no los puedo citar, pero hay estudios donde muestran que la capacidad cognitiva de aprendizaje de los seres humanos ha ido cambiando a medida que la pantalla se ha vuelto un elemento un poco de más acceso y utilidad, ¿no? Es decir, hemos pasado de ser personas más reflexivas. Cuando uno lee hay un proceso cognitivo, ¿no? Tú eres más reflexivo porque te imaginas lo que estás leyendo, ¿no? Es un tipo de proceso de aprendizaje. Y el otro, nos hemos convertido a más visuales, que es cuando ves y ya estás asumiendo es decir, estás haciendo menos en tu cabeza, sí, ¿no? Porque no tienes esa capacidad de proyecto. Cuando leí El Señor de los Anillos, por ejemplo, antes de que venga la película, yo imaginé a los personajes, ¿no? Cómo se veían. Cuando vi la película, entonces dije, ya, ok, ¿no? Pero ya me había imaginado a estos compadres. Esa es la diferencia. Los que ven de frente a la película, entonces no tienen que imaginar nada. Entonces, ahora, este es el ejemplo, ¿no? Okay. Lo que es súper interesante, sí, es que hemos tenido una ola de donde la tecnología ha sido presentada como la herramienta de mejora del ser humano. Sí. ¿Okay? Sí. Y porque era innovador, sí, porque era facilitador de comunicación, sí, la sí, dejamos entrar en nuestra vida cotidiana. Sí. Y hay toda una generación que, si Dios quiere, se termina ahora. Sí, ojalá. Que ha tenido una sobreexposición. Y sabes que yo estoy de acuerdo, man. A la pantalla. Estoy de acuerdo, man. Y esa pantalla, una vez que entró en la vida cotidiana del individuo, ya no sale. Nunca más salió. ¿Por qué? Porque es una herramienta que las fuerzas oscuras, digamos, llamámoslas así, utilizan para poder captar, controlar y propagandearle al individuo. Oye, ¿sabes qué? Es bien loco lo que me dices, porque mira, así una conexión rápida. Yo trabajé en colegio con niños, ¿te acuerdas? Sí, varios años. Qué genial. Y habían niños cuyos padres, ya, tal vez como nosotros, tal vez más, incitaban a la lectura, ¿no? Les enseñaban, los inspiraban a leer. Así que los niños leían, ¿no? Y tú veías pues que eran niños más pacientes, reflexivos, y usaban su iPad también. Pero estaban los otros niños que estaban pues idiotizados frente al iPad, eran irascibles, impacientes, y tenían, ¿no? Casi, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa, Manuel? De estos niños eran la mayoría, mano. Es que sufren de carencias emocionales muy grandes. Es una generación. Entonces, esa misma generación ya está captada. Y ya, ¿no? Son adultos. Y son adultos. Ya son adultos. Y están totalmente endoctrinados. Exactamente. O en parte son tan boludos. Y ya son sujetos a esa network effect. Si pero ponte a pensar en una cosa también, Manuel. Esta generación se puede comparar con la generación de los 80s y los 90s que solamente vivía de la televisión basura. Sí, ¿Y verdad? Sí, pero es más grave. Es más grave, pero es comparable porque ponte a pensar, mira, es bien loco. Vos no podías interactuar con tu tele. No, está bien, pero también consumían, ¿no? Y ponte a pensar que durante, mira, en los 70, 60, la TV no era tan... Era una cuestión solamente de gente que tenía plata, sí, especialmente en Sudamérica. Sí. Y en los 80s y los 90s se empezó a regresar a la democracia en algunos países de América Latina. La tele japonesa. Y ¡pum!, se fue por todos lados. Sí. Y ya teníamos el Populorum. Sí, el Mundo Visión. Sí. Ya, y entonces y empezó la política de las masas, allá, y fácil manipulable, y entonces correcto, es muy parecido a lo que pasa hoy en día en otra magnitud, ¿verdad? Ahora en otra proporción. Orwelliano, digamos. Sí, exactamente. Hoy es realmente
herramientas de control de masa. Es un tipo de dictadura, ¿te das cuenta? Es una forma de control de masa. Sí. Es una forma de control de masa y es gravísimo. Y como vos decías, es, digamos, cuando vos sos adulto, es tu responsabilidad, pero tenemos que proteger a los niños que no tienen esa capacidad de protección. Entonces me parece muy bien que justamente poco a poco los organismos nacionales, los países, las escuelas, las comunas empiezan a interesarse un poquitito más al rol que juega es el debate ahora, la ¿sabes? pantalla acá en Noruega en el cotidiano del individuo, del niño, y en el contexto del colegio. No quiere decir que la computadora, el iPad sean malas herramientas de aprendizaje. No, de ninguna manera, no está diciendo eso. O de acompañamiento de aprendizaje de los niños. Yo trabajé en EdTech y sé que es una herramienta increíble. Muy buenas. Exactamente. Pero es también un espacio de diversión y de captación de la atención que son muy intensos. Además depende mucho también de quién sea el guía, el profesor, la persona responsable de eso, ¿verdad? No tienen la menor idea, gordo. Vos podés pensar que nosotros tenemos una chance inverosímil de ser gente relativamente educada. Pero hay gente que no tiene esa capacidad de decirse, no me banco más al enano. Toma. Y toma. Ya está, todo el día. Y ponete delante de la pantalla y hacer lo que se le canta. Todo el día. Yo cuando era coach de fútbol de los chicos, ahí a la vuelta. ¿Has visto eso entonces? Yo me volvía loco. Yo me tuve que ir. Tuve que parar de ser coach a la tercer año. Ya me imagino. Porque no podía más bancarme a los padres. A los chicos que no tenían ningún respeto hacia la autoridad del coach. ¿Qué cosa? No tenían ningún interés en ir a aprender a jugar al fútbol, y que a un minuto que uno miraba para otro lado, sacaban el celular. ¿Qué cosa? Para ver pavadas y reírse con los amigos. Mientras jugaban fútbol. No, tan loco. Entonces uno les decía, chicos, párenla, pónganla de lado, por favor, y vayan a entrenar. Y después se pasaban los 15 minutos siguientes de que habían sido retados, jodiendo de que habían sido retados y pendejeando. Pero me parece genial de tener esa libertad, pero vos como coach que estás ahí para enseñarle a jugar al fútbol, imagínate, es voluntario, pues no. Porque hay unos chicos que quieren aprender a jugar al fútbol. Pero hay que le dijiste a sus padres. Yo pesqué a unos chicos de 9 años, 9 años, con aplicaciones prohibidas a menores de edad. Entonces cuando yo no TikTok, juegos videos, ¿no? Prohibidos a menores de edad. ¿Qué cosa? Eso es serio, mano. Es gravísimo. Cuando yo pesqué eso, me presenté a los padres, les dije, che, ¿cómo que tu chico tiene esto? Esto es un juego muy violento. Y no era Fortnite. No era Fortnite. Yo sé lo que son los videojuegos. Es cosa seria, ¿sabes? Ahora gravísimo. Entonces me dice, especialmente hoy en día, me dice, yo no tengo forma de controlar cómo el niño eso me revienta más que el niño tenga eso. El simple hecho que el niño entonces le tuvimos que acompañar a esa persona para tener una regulación de la herramienta en su casa para el niño. Pero te das cuenta del trauma que genera, porque de repente el freedom que tenía el chico está castrado porque ahora tiene que tener reglas. Él no pensaba que hacía nada mal porque nadie le puso ninguna barrera nunca en la vida. Y la otra persona está ansiosa. Es un círculo vicioso. Y la otra persona está ansiosa y angustiada porque se cree mal padre, mal madre o mal ¿no? Y tiene que ejercer un nivel de control y de supervisión que antes no existía y no era necesario. Imagínate. ¿Te das cuenta el trauma que te pone? Es un círculo vicioso. Es exactamente, un círculo vicioso. Entonces tiene que romperse. No podés jugar contra la herramienta, contra esto, ¿no? Porque el juego está hecho contra vos. Si no hay un acompañamiento pedagógico y social por parte del Estado. Mira, yo estoy feliz. Entonces, cuando escuché realmente eso. A favor de eso. Y yo estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo porque mira, eso va a producir ese vacío y esa producción de unos, para utilizar el término correcto, idiotas. Tú sabes que la palabra viene del griego idiotes, que significa una persona que no participa de los asuntos públicos. Correcto. ¿Ya? Va a producir una generación de idiotas ya fácilmente manipulables y que son un peligro para la estabilidad democrática. Entonces, efectivamente, pero lo que es interesante es que es la misma generación que hoy en día levanta la voz y levanta las armas, digamos, no las armas digitales, ¿no? Contra las atrocidades del mundo moderno. Sí. Es decir, eso es la ironía. Sí. Nosotros nos quejamos de que esa generación es una generación endoctrinada y captada, pero hay un grupo que es el grupo opuesto, que también está endoctrinado y captado por el lado opuesto, que participa activamente. Estamos jodidos, me quita toda esa situación me quita las ganas de hacer todo mal. Estamos jodidos por todos lados. Es muy divertido. Es que efectivamente estamos en un momento muy complicado, porque everything goes. Sí. Hobbes, el hombre lobo por el hombre, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo pienso que estamos en un momento a nivel mundial, porque en Sudamérica las cosas tienen otro matiz, pero están también tocando fondo, ¿verdad? Y podemos hablar de eso después, pero yo pienso que estamos en un momento en un momento histórico en el mundo en el que vamos a tocar fondo para si tenemos suerte y no nos autodestruimos como especie, volver a construir la civilización sobre la base del sufrimiento, del sufrimiento común, ¿no? Pero gordo, a ver, si hacemos el pensamiento de otra forma, ¿por qué tenés ese sentimiento de fondo, de pozo donde nos estamos hundiendo y vamos a hacer la aniquilación? Buena pregunta, porque mira, yo veo que hay una insistencia de parte de diferentes corrientes en una pelea permanente por digamos, predominar su propia narrativa en vez de buscar puntos de consenso. Correcto. Pero esa fricción solamente nos va a llevar a más conflicto y últimamente violencia. Y la violencia, con la capacidad de violencia que tenemos hoy en día, solo nos va a llevar a la destrucción. Y la destrucción al sufrimiento, y el sufrimiento a la aceptación de que la hemos cagado y que en algún momento vamos a tener que reconstruir nuestra civilización sobre la base de principios que van a evitar que estos conflictos ahora, mira, yo ¿cómo los evitamos? Puta madre. ¿Apagar la pantalla? Ya, claro. Ya. Pero necesitamos la pantalla. ¿No? Mira, tú dijiste que es una herramienta útil. Ok, necesitas las herramientas que están dentro de la pantalla. Ya. Mira, pero para viajar al espacio necesitamos pantalla. Pero necesitas el mundo visión. Lo que necesitamos es evitar evitar el mal uso de estas herramientas. El mal uso de las herramientas. El mal uso, no la necesitamos. Okay. Mira, yo creo que los niños no deberían usar esto en el colegio. En el colegio, para tener seres humanos que desarrollen sus capacidades cognitivas, espirituales, ¿no? Entonces, digamos, social networks forbidden until you're 18. Yo de acuerdo, hermano. Ok. Y del DAC, ok. Yo estoy de acuerdo. Sí. Mis hijos no tienen redes sociales, ¿eh? No. Isabela tiene 13 años, ¿no? Ella nunca me preguntó, yo le pregunté, ¿tú quieres tener Facebook? No, me dice, no necesito. Ok, porque es a partir de los 15, no sé qué. No, ok, le expliqué muy bien que no tengas Facebook. No tienes una necesidad de tener Facebook. Yo tengo Snap, ¿qué tal? Tienen Snapchat, pero no es lo mismo. Las redes sociales son diferentes, pero el Snapchat tiene algo que no me gusta a mí, que es esto de que ves tonterías, pero el Facebook es peor, hermano. No, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. El peor de todo siendo TikTok. Pero TikTok es... Yo soy tiktokero, ¿eh?
Porque tú sabes que a mí me gusta... A mí, yo tengo una razón por la que quiero... ¿Sabes cuánto tiempo te corto? Porque sí, a mí me dio un shock. Yeah. Okay. Eso a mí realmente me dio un shock. Sí. Un shock a tal punto que tenía que estar prohibido. Sí. Okay. Dale. ¿Sabes cuánto tiempo tarda el algoritmo de TikTok para mostrarle a un nene de menos de 15 años o de 15 años discursos machistas? No, ¿sabes cuánto tiempo? No tengo idea, pero no me sorprendí, no me sorprende, man. Hay de todo ahí, tío. Menos de 15 segundos. ¿Sabes cuánto tiempo tarda para mostrarle a una nena problemas de nutrición? Y 8 segundos. Imagínate. Okay. Entonces, cuando vos tenés herramientas diseñadas, estos son experimentos llevados por científicos que agarran de forma neutral una herramienta sin historia, digamos, un celular nuevo sin historia, sin personaje de nada, que ponen nombre Margarita, edad 15 años, localidad mi celular, y cuando presan Enter, 8 segundos después, tienen un problema sobre anorexia y suicidio. Todo viene. ¿Te das cuenta? Pero entonces, mira, pero eso es criminal. Eso es criminal. ¿No sería una forma de ataque de los chinos? Esto, no me importa. Es criminal. ¿No están atacando los chinos? A lo mejor, pero es criminal. Entonces, a partir del momento que vos demostrás que hay un acto criminal que está ocurriendo, la tenés que eliminar. Que decir, la tenés que bloquear. Claro. Hasta que ellos tomen las medidas necesarias. Así es la cosa, es decir, lo parás. Claro. Lo reportas, como dicen, ¿no? Sí. Pero lo forzás al retiro de la herramienta de todos los celulares y de todos los ¿cómo se dicen? App stores, hasta que el dicho problema no exista más y puedan validar o pasar una serie de test, ¿no? Que demuestre que lo que te dan no es bullshit. Pero, ¿sabes? Pero así. Y Facebook ya es tan grande que lamentablemente... ¿Quién posee Snapchat? Es ByteDance en China, pero... ¿Son chinos? No, Snapchat es Snap Inc. ¿De dónde? Son yankees. Ok. Pero TikTok es chino. TikTok por ahora es chino. Esos chinos nos están atacando. Pero ellos porque han logrado ya entender que la ventana a la mente y al alma humana es esa pantalla de mierda. Y que entonces para generar la dopamina y la Y tú sabes que yo soy tiktokero. ¿Por qué te voy a decir? Porque yo entendí también, es que yo me he dado cuenta que es una locura. Mira, por ejemplo, es una locura, he estudiado el TikTok. La capacidad, el acceso al que tú tienes con el TikTok, si tienes un mensaje que distribuir, el acceso a la cantidad de personas de diversas edades es una locura. Y es algo que yo, por ejemplo, tengo un amigo en el Perú, uno de mis amigos de la universidad con los que estuvimos en el movimiento estudiantil cuando estaba en política, estuvimos en el APRA. Y este fue el que me ganó las elecciones para ser dirigente estudiantil. Se llama Enrique. Él es está candidateando en las internas del APRA para ser candidato a presidente por el partido. Es de mi edad, más o menos, un poco más joven, creo. Bueno, él es un buen chico, ¿ya? Y tiene sus ideas claras, es un buen comunicador. Y lo que más me gusta es que tiene las cosas claras, ¿no? Él quiere ser y algo que yo respeto, ¿ya? Puede que no estemos de acuerdo, ¿no? Como que es normal en una que otra cosita por aquí y por allá, pero cuando una persona cree en el cambio, pues tiene que hacerlo, tomar una decisión y lanzarse, ¿no? No estar ahí queriendo por conseguir algo para sí mismo, acomodarse con los viejos, ¿no? Él se está enfrentando a los viejos y ¿sabes qué? Parece que va a ganar, imagínate. Así que es lo importante. Imagínate, bueno, este compadre, le dije, no, oye, mira, está haciendo una buena campaña, pero ¿por qué nadie está usando las nuevas formas de llegar a la gente? Los jóvenes de hace 10 años o 15 años, desde el último gobierno aprista, los niños son hoy nuevos electores. Para esos niños, el APRA es una novedad.
Esos nuevos electores, que son una cantidad abominable, a esos son los que te tienes que dirigir, es lo que le comenté. ¿Y cómo te diriges a ellos? No te diriges a ellos como te diriges con... Ellos no ven noticieros. No, ellos tienen la pantallita. Exacto. ¿Ya? Ellos los tenés que ir a captar. Exactamente. Entonces le dije, mano, ellos ven la pantallita. Comunícate en sus formas y vas a llegar a ellos. Te van a ver como uno de ellos. ¿Cuáles son sus formas? El TikTok. Y sabes que hay unas nuevas, ¿no? Es las plataformas de streaming. Ah, sí. Kick, Twitch. Sí. ¿Ya? Y YouTube quiere meterse por ahí también para hacer algo. Y en Sudamérica es un fenómeno, ¿no? El Kick es un fenómeno. Y bueno, yo también estoy intentando por ahí, pero yo no, soy viejo, tío. Entonces, y le digo, manda tus mensajes hacia los jóvenes en TikTok. Hazlos virales. Vas a ver el efecto que va a tener, porque como tú bien has mencionado, esa pantallita, a través de la pantalla, es como una especie de, como una película, ¿verdad? De ciencia ficción. Es una pantallita, el Aleph. Sí. El Aleph, mano. ¿Sabes qué es el Aleph de Borges? El Aleph de Borges es el acceso a cualquier parte del mundo a través. Lugar del planeta, sí. Esa es. Sí, existe. Existe. Es una locura. Es que es una locura. Son los mundos posibles, man. Son los mundos Encuentras posibles. el Aleph en tu bolsillo. Pero te puedes imaginar que vos me estás diciendo, yo te estoy diciendo sí. que tenemos un problema porque hay agrupaciones que tienen mensajes doctrinarios y que lo comunican de forma masiva sí. y que captan la atención a través de la herramienta. Sí. Y yo te estoy diciendo que eso es nefasto porque endoctrina a la gente. Y vos me estás diciendo sí, es nefasto. Sí. Y después me das un ejemplo de un joven claro. que tiene un mensaje positivo de cambio y de voluntad de hacer las cosas bien, que no sabe cómo optimizar el uso de esas herramientas. No, yo le he dicho, úsalo, yo no te he visto, tiene que usarlo. Entonces, cuyo mensaje nunca llega. Por eso me quiero usar TikTok. Porque entonces, quiero tener un acceso para comunicar cosas, hacer la contraparte a esa negativo, ¿no? No podemos ganar. ¿Qué? Quiere decir que no podemos ganar. No podemos ganar, porque la herramienta... Pero que no podemos ganar no significa que no podamos hacer un esfuerzo. Es como una batalla que tiene que pasar por la herramienta. ¿Entendés? Pero una batalla sí podemos ganar. La de la casa. Ah, sí, en la casa... No, porque te voy a decir una cosa, ¿no? Y yo te voy a decir, porque yo lo experimenté yo mismo, ¿no? Porque yo fui a una universidad... Yo para empezar, empecé la universidad bien adoctrinado, pero rechazando los lineamientos de mis padres, ¿no? Ellos fueron apristas, pero yo no quise comprarme eso de buenas a primeras. Yo dije, bueno, he visto eso toda mi vida, estoy hasta acá. Pero cuando entré a la universidad y al mismo tiempo empecé a visitar a mi padrino, que es uno de los líderes más antiguos del APRA, ¿no? Una referencia. Y viajamos juntos y me aprendí la historia del mismo partido desde uno de los personajes, ¿no? Y eso me inspiró, ¿no? Entonces empecé en la universidad, y en mi universidad era una universidad de comunistas, de como le llamamos en el Perú, caviares. Okay. ¿Ya? En realidad, pero eran personas que no compartían mi manera de pensar, ¿no? Yo ya había sido influenciado por el APRA y tenía mis ideas, y ellos eran, digamos, para decirlo así prácticamente bien sencillo, era una universidad antiaprista. Okay. Y yo conocía muchos apristas que empezaron en esa universidad y terminaron siendo antiapristas o desistiendo del partido y cosas por el estilo. Pero yo nunca me dejé influenciar, y la razón era porque yo tenía en casa un constante diálogo, ¿verdad? No adoctrinamiento, diálogo. En mi casa se solía hablar de estos temas. Entonces yo escuchaba y participaba de ellos cuando tenía más capacidad. Y ese diálogo entonces hace que sea el hogar la principal fuente de la información más importante, ¿verdad? Correcto. Antes que la universidad o la televisión o lo que sea que veas, especial, ¿no? Y en Sudamérica tú sabes cómo es, que cuando la televisión publica lo que el gobierno de turno quiere. Sí. Entonces la televisión fue bien peligrosa durante esos tiempos. La justicia. Sí. Así que
Así que, digamos, pero como te digo, el hogar es lo más importante, porque nuestros hijos pueden ir a un colegio en un país donde el sistema es así, pero los padres siempre, si es que son padres que mantienen la solidaridad de la familia, son padres que tienen cierta capacidad de liderazgo de la familia, porque se requiere cierto liderazgo, ¿verdad? Sí. Si hay comunicación, si hay valores, no importa lo que los hijos vean, porque van a siempre comparar, van a hacer esto. Sí, van a ser críticos. ¿Verdad? Eso es, ¿no? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. Eso exactamente, tú has dado en el clavo. Lo que a mí ¿sabes? A mí realmente creo que escuchándote sí. me estaba pensando cómo sería dentro de una familia nórdica. Sí. Si existe el mismo nivel de debate o de exposición a la información exterior. Estás tocando ahí tema delicado, mano. No, ya sé, pero tienen otra cultura acá para hablar de política. Justamente Voltaire decía en la última frase del Cándido, que nos cuenta una historia absolutamente inverosímil e increíble. Dice que el Cándido al final va a acércate un poco más al micrófono. El Cándido al final va a terminar su vida cultivando a su jardín. Sí. Si te puedes voltear para la cámara mejor todavía. Cultivarse su jardín. Sí, ahí está. Es cultivar su bienestar, cultivar su propia esfera, ¿no? Y no exponerse demasiado. Porque para ser feliz, a lo mejor lo único que uno necesita es ese pequeño espacio de control donde uno puede crecer y sentirse bien. Sí. Y a mí me parece que justamente estaba pensando eso sobre el aspecto de los nórdicos, o a lo mejor también un poco de los bálticos, donde a lo mejor la no exposición de forma de no exposición, y si querés, digamos, la no entrada de lo político, de lo conflictual, del ruido dentro del espacio familiar, los protege y les permite tener finalmente un bienestar mucho mayor al nuestro, porque les reduce el nivel de ansiedad del ruido. No quiere decir que ellos no saben, no quiere decir que ellos no se interesen. ¿Sabes qué? No quiere decir que ellos no sean capaces de entender. Eso podría tener varias interpretaciones. Te voy a dale, termina tu punto. Tienen otra forma de integrarlo, de digerirlo, de comunicarlo, que es más privada, que es más propia a mi propia opinión, que después voy a compartir con el voto. Entiendo lo que estás diciendo. Es secreto. ¿Entendés? Es complejo. Y entonces es muy, muy complejo. Y entonces... Es complejo porque en mi opinión esto puede ser puede estarse copiando al cielo ahí, porque no sé cómo explicarlo, no sé. Es bien difícil, mano. Porque, digamos, yo como latinoamericano y como francés, digamos, o como británico, porque he vivido muchos años en Inglaterra, la política se vive como el fútbol. Sí, pues. Es un tema pasional. Sí, pero además... En contra, a favor, pam, 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 y la gente debate, a veces se va a los gritos. Te voy a decir una cosa. Tienen discursos racionales por escritos, con conferencias donde se debate, donde se participa. Quiero que escuches lo que te voy a decir para que me digas qué piensas, porque es interesante lo que comentas, porque yo he pensado mucho al respecto a raíz de mi experiencia hablando de política con Tom, escuchando cómo es que ellos tratan temas que realmente pueden ser escandalosos, ¿no? Yo creo que países como Inglaterra, Francia, Latinoamérica, incluso Estados Unidos, ¿no? Han tenido procesos, digamos, de mucho movimiento, ¿verdad? Hasta violentos. Sí. Pero el proceso histórico, político noruego ha sido hasta la Segunda Guerra Mundial, donde estuvieron ocupados, ¿verdad? Tuvieron una ocupación, ¿verdad? Los alemanes. Pero fue así.
Es decir, no tuvieron una revuelta porque el conflicto social se solucionó, estuvieron de acuerdo los productores y los trabajadores. No hubo un enfrentamiento como lo hubo en Francia, Inglaterra. A lo mejor son más sensatos. Entonces, eso, pues, yo creo, si entiendes esa foto, digamos, esa foto, digamos, más panorámica, entiendes que es posible que en el 2025 pues hayan familias, como tú dices, que protejan el núcleo familiar de estos temas que van a ser solucionados en el ámbito público y que de los que tú vas a enterarte en algún momento cuando estés preparado luego de para participar. Puedes conversarlos eso cuando estés en la edad adecuada y puedas manejar estos temas, pero en esos otros países el tema del conflicto está permanente, ¿verdad? Sí, porque es parte de la cultura. Sí, y la calle está bloqueada. Sí. Pero entonces, mi punto es, el país está cambiando. Uh-huh. Pero tiene un gran historial también de participación social. Sí, de participación social y participación política. Sí, ¿no? pero a diferencia de estos otros países, ¿sabes? Este conflicto, de esta tensión entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores se ha solucionado. Sí. ¿No? Entonces, no es comunismo, pero es un acuerdo, ¿verdad? Y hay cierta armonía. Y no sé si será cultural o parte de su proceso histórico o el descubrimiento del... No es plata. Es algo en la cultura, mano. Pero te voy a decir algo. Lo que quería decir es que si esto hoy en día el país ha cambiado demográficamente, económicamente, hay ciertos atisbos de guerra, ¿no? En cualquier momento podría afectar directamente al país. Yo digo, estos rezagos, digamos, de esa cultura convienen hoy en día. Es decir, yo creo que necesitamos personas que son más críticas, sobre todo los jóvenes, y más vinculadas al tema, a la realidad social noruega, para evitar que las últimas elecciones han demostrado que las próximas elecciones muy probablemente las va a ganar FRP. Sí. Muy probablemente. Y no sé si será muy bien o muy mal, pero la polarización no le conviene a Noruega, un país que siempre un país. ¿Por qué no le conviene a Noruega? Porque tú sabes, es un país cuyos puntos más, digamos, importantes para la conducción de un país son comunes entre la derecha e izquierda. Hay cosas que nunca se van a discutir y no van a cambiar, y son ciertos matices los que los diferencian, ¿verdad? Pero que un punto extremo pues llega al poder puede generar situaciones de conflicto, de desencanto, de tensión, y puede llevar al país a una situación en la que yo no creo que haya estado anteriormente. No, va a ser muy interesante. A mí lo que realmente me pareció interesante en eso particular cuando vi esos resultados es que nos van a mandar a Perú, a Argentina también. Mira, me parece muy bien. Me parece muy bien. Tú estás feliz, man. No, es que mira, nos vamos a París todos. La inmigración cero. ¿Tú conoces el poema ¿sabes quién es César Vallejo? César Vallejo. Vallejo, sí. Sí, me suena. El poeta peruano que tenía un poema que se llamaba poeta César Vallejo, es que era un poeta peruano que tenía varios poemas, ¿no? Uno de ellos era Los Heraldos Negros. No. Y sí, decía algo así como... no lo recuerdo ahorita, pero yo me lo sabía de memoria. Pero tienes que verlo. Y tiene un poema donde dice moriré en París con aguacero. Y no sé qué más, jueves será como una cosa, no me recuerdo, pero era un poema muy lindo. Y él está enterrado en París. Como muchos. Como Jim Morrison, man. Mira, es interesante que uno de los puntos principales eran dos cosas. Sí. De un lado, la inmigración neta cero. ¿Ok? Y del otro lado, una mejor redistribución de las riquezas del Estado. ¿No? Que es una inversión dentro de lo que serían
las diferentes instituciones públicas, sí, como la educación, los hospitales, el transporte, sí, que hoy en día en la economía noruega reciben poco en comparación al capital disponible. Es decir, Noruega es riquísimo y a futuro va a ser riquísimo igual. Y se limitan en el gasto público porque no sé. La verdad es que, ¿sabes qué? No sé por qué. Yo tampoco no entiendo, mano. Porque es poco, porque a lo mejor no es una cuestión de cuánto dinero podés poner, pero cuánta capacidad tenés de poder utilizar ese dinero. No importa. Sí, sí, sí. El hecho es que estos tipos tienen como propuesta una mejor inversión de la riqueza del Estado, a la cual me parece importante como debate. Sí. No sé, no me acuerdo muy bien la posición sobre los impuestos de los super ricos, pero la respuesta a los impuestos de los super ricos es hay que imponer a los super ricos. Digamos, no es un no debate, son 1.800 personas acá, en Francia, en Inglaterra, donde vos quieras. Sí. El capital excesivo lleva a excesos y lleva a excesos de acaparación de riquezas con objetivos en general de formar, ¿cómo se dice?, monopolios. Claro. Entonces no está bueno. Y si pueden participar más, que participen de más. Me parece lo más ciudadano y lo más respetuoso que puede ser. Y si le tenemos que dar una medallita para agradecerles el reconocimiento, como lo hacen en Francia con la Legión d'Honneur y todas esas cosas, hagámoslo. Como lo hacen los ingleses con las cosas de nobleza, hagámoslo. Sí. Si ellos necesitan de estrellita para agradecerles una participación, una contribución mayor al bienestar de sus propios países. Claro. Y si se quieren ir, que se vayan. Pero bueno, eso es otra cosa. Sí. Pero vuelvo sobre el problema de la integración, de la inmigración neta cero. Sí. Mira, cuando vos sos un país de 5 millones de personas y que no formás suficientemente doctores, profesores, nurse o ingenieros, tu inmigración neto cero es un tiro en el pie. ¿Entendés? Porque nunca vas a poder generar la cantidad suficiente de personal que necesitas para poder brindarle a la gente el servicio público que necesita. Nunca vas a poder generar suficientemente gente necesaria en términos de ingenieros, por ejemplo. ¿Te refieres a que estos inmigrantes son capaces, pueden tener profesiones también? No. Yo lo que estoy diciendo es que ellos quieren parar la inmigración. Parar que entre gente al territorio. Que sean calificados o no. Entonces, cuando vos querés parar la inmigración, que ya no entra más nadie. Ahora, que no entre más nadie es un gran problema. Porque vos tenés un déficit de gente capacitada. Vos necesitas ingenieros, doctores, no solamente eso, mano, y en el mismo sentido en el que estás hablando tú, exactamente. Para operar la maquinaria. No solo la salud, mano, un gran porcentaje de trabajadores de salud local, ellos son extranjeros, de procedencia extranjera, claro. Pero lo que quiero decir es que la capacidad de una población pequeña de generar el número de certificados en las diferentes áreas necesarias es muy poca. Aún con toda la mejor voluntad del mundo, no hay suficientemente gente para cubrir el pozo que hay vacante de la gente que se necesita. Entonces no es una propuesta realista ni viable. Es un populismo, mano. ¿Te acuerdas que una mala idea? ¿Te acuerdas que te mencioné? ¿Te acuerdas que te mencioné la construcción de una retórica exitosa que utiliza elementos que realmente te van a jalar? Este es un ejemplo de ello, ¿no? Exacto. Entonces se utilizan esta narrativa para poder justamente captar un grupo de la población hacia un mensaje. ¿Verdad? Diciéndote, bueno, nosotros te vamos a atraer hacia nuestro grupo a través de esta retórica, pero lo que te vamos a vender no es solamente esto, te vamos a vender además las otras ideas geniales que tenemos. Están jugando ahí con sus miedos, con su miedo al futuro. Porque es una cosa que gana. Sí. Es un discurso que gana, que además
que además las plataformas y el capital internacional, Sí. es decir, los ricos yanquis y compañía, Sí, sí. están apoyando masivamente. Sí, así es. Entonces es una forma también de hacerse aliados. Sí, Y demás. imagínate. Pero, De mañana somos conservadores, mano. sí. Pero sí. Pero votemos para esa gente. ¿Por qué? En el caso noruego en particular es Sí. más interesante. Sí, Porque tienen la posibilidad de fallar. sí, eso. ¿Entendés? En Sí. Yanquilandia. Están jodidos. Tenemos un problema mundial. Sí, puta Porque esta madre. gente está gobernando. Sí, En Francia están atrasando el problema. sí. Y cuando esta gente va a gobernar, si algún día gobiernan, lo que no creo que ocurra, Ya. vamos a ver si Un efectivamente infierno, mano. tienen una capacidad de gestionar un Estado o no. Sí, exactamente. Y Una ¿sabes qué? capacidad Honestamente, es lo único que queda hacer para... Démosle la posibilidad de hacerlo. Sí. Y que nos demuestren A más B que sí o no. Estoy de acuerdo. Y pienso igual con los de FARP, honestamente. Digo, bueno, ya, tanta vaina, entren pues. A ver qué van a hacer. Y yo te lo aseguro, van a cagarla. Pero Te voy a decir por qué la van a cagar, así bien fácil. La van a cagar porque para dirigir un país, no puedes dirigir un país enfrentándolo y mira, para ganar elecciones, yo entiendo que puedas utilizar un discurso en el que polarice a la gente porque te va a asegurar un sector de la población que te apoye y que te lleve a llegar al poder. Pero para gobernar no puedes. Porque lo único que vas a hacer con eso es hacer despertar el caos y la ingobernabilidad. No puedes. Sí, pero sería... Yo te digo eso porque en el Perú, por ejemplo, en el Perú ha pasado... ¿Qué pasa en el Perú? La mayor cantidad de los gobernantes que han entrado, a excepción de García, han polarizado a la población y han seguido gobernando como en sus campañas. Pero Noruega es más homogéneo que lo que nosotros pensamos. ¿Perú? No, mano, Perú Noruega, es... Noruega. Ah, Noruega. Noruega es mucho más homogéneo. Sí, no, claro, Entonces, son 5 millones. Sí, es mucho más fácil. Lo que sería interesante es de ver cómo esta gente en el poder lograría primero ser un país atractivo Sí. para que la gente quiera venir, Sí, quiera ser parte, sí, quiera que sus hijos crezcan ahí, sí. quiera ser feliz o ser parte de. Sí, Y eso lo pueden hacer con diferentes políticas públicas sí. de acompañamiento Sí, a los individuos que ya están y que les cuesta integrarse. ya. Yo soy uno, por ejemplo. Claro, yo también, Y no es la fácil gente integrarse. calificada, ¿no? Así es. Doctores que hoy en día limpian cuartos de hoteles. Claro, Cuando imagínate. tienen 25 años Imagínate. de profesión medical. medical. Y denuncian acá la falta de mano de obra capacitada. Y denuncian la falta Sí. de capacidad en el sector de la salud. Entonces, Es absurdo, mano. Entonces es una oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos vienen con buenas intenciones, Así que es. es la protección de la identidad. Es algo que yo creo que va a cambiar en de algún la momento. No, pero es la protección de la Mira, identidad de la cultura. Escucha, pero pasa, es que es una resistencia estúpida porque el mundo es más pequeño y la resistencia a eso por ejemplo, yo te pongo el ejemplo. Yo te pongo el ejemplo de los ucranianos. Espera. La cultura y los valores noruegos no son los mejores, honestamente, para el bienestar. ¿No son los mejores en el fondo para ser feliz? Yo, la verdad, es que... No sé cómo responderte eso, Te mano. digo, porque es raro, ¿no? Yo he vivido en Es difícil Argentina, responderte porque yo no sé, en yo no, México, no, en Yanquilandia, sí. en Inglaterra, yo en sé, Francia, yo sé. en Italia, en España, y el único lugar donde me he sentido feliz y donde me parece que la sociedad es justa es Sí. acá. Yo también. Pero qué locura, boludo. Yo también. Y entonces Estoy de acuerdo. estamos diciéndonos que está mal. No. O que Pero se hacen están algo haciendo equivocado. mal. ¿Qué están haciendo mal? Pero yo creo que están exponiendo justamente ese bienestar del que nosotros estamos, de que reconocemos, ¿no? Pero es un bienestar de toda la cultura que está bien. Pero es que la cultura no es una sola, hay diferentes aspectos de la cultura, Ok, ¿verdad? Pero es todo la identidad de ellos, Sí. la identidad de acá. Es que sabes que mira, yo te voy a poner un ejemplo yo te voy a poner un ejemplo interesante, Yo Manuel. nunca vi eso. No, yo tampoco. Y yo creo que tú has experimentado algo muy parecido a lo que yo y es algo que y a eso me refiero
Mira, yo creo que esa parte, ese aspecto de la cultura, yo no digamos. Quiero que eso desaparezca. ¿Qué cultura es? Es una cultura, una mezcla de culturas, pero es una parte de la cultura cívica noruega. Total, de la familia, de la cívica, de la comunidad cívica. Sí. Sí. Y es algo que es algo de lo que yo mencioné al principio de proteger, ¿verdad? De proteger de los ismos, de los fanatismos, de los que esos van a arruinar ese bienestar, esa libertad, porque es una libertad, ¿verdad? Sí. Esa libertad de educar a tu familia en seguridad, la libertad de educarla bajo los principios que tú vas a enseñar dentro de las 4 paredes de tu hogar, ¿verdad? Porque es una libertad, ¿verdad? Sí. En otros lugares no las tienen, porque los niños van a ir al lugar donde van a ir, los van a adoctrinar, como en la dictadura, como en la Unión Soviética. Sí, como lo hacen fácilmente hoy en día. ¿No? Y ¿entiendes? Entonces, yo te pongo el ejemplo de amigos musulmanes. Yo creo que las nuevas generaciones de musulmanes que crecen acá estudian, entienden, aunque sin reconocerlo, la importancia de estos principios. Pero es lo que te estoy diciendo. Es la ¿entiendes? nueva generación. Exactamente. Está mucho más sensible a lo cívico-social, sí, que a lo religioso. Pero eso es importante, pero nadie lo menciona. No pierden la fe. No, pero pueden conservar la fe. Pero la practican sí. dentro del respeto que tienen por la norma social. Sí. Yo le pregunté, y no al revés. Pero yo le pregunté a alguien un día, ¿no? ¿Tú eres musulmán? Sí, claro, Luis, tú sabes, ¿no? Ya, y has crecido, ya nació acá, ya muy bien, ya. ¿Y tu papá? No, ellos son de allá, no, tal lugar, ya, está muy bien. ¿Y tú volverías a vivir allá? No. ¿Pero para qué? No, me dice, no, tranquilo, no. Mi papá no sé, tal vez, alguna vez, pero no, yo soy de acá, me dice. ¿Y por qué? Ese yo soy de acá, esa identidad, es una nueva identidad, ¿verdad? Él tiene su fe, ¿verdad? Él se considera musulmán, pero él ante todo quiere proteger estas condiciones, este lugar. Exactamente. Él es noruego ante que todo. Y el problema de la religión de Estado, cuando decíamos exactamente, la puta cosa, es que cuando el individuo se siente musulmán, cristiano, católico, judío y hindú antes de su propia nacionalidad, entonces tenemos un problema. Sí. ¿Okay? Porque quiere decir que la norma social de la sociedad a la cual él pertenece, que es la nacionalidad, digamos, desaparece para... Detrás, digamos, está despriorizada. Pero eso es algo que de su identidad religiosa. Y en Francia fue uno de los grandes problemas que tuvieron. Porque hubo un momento en el que la segunda, tercera generación de jóvenes franceses de orígenes magrebinas y norafricanas empezaron a disociarse del sentimiento francés por una razón de exclusión, de no integración, y se volvieron musulmanes. En el sentido que ya eran musulmanes, pero se identificaron como musulmanes. O como cristianos, o lo que sea, pero no más como francés. Y en el minuto que hay esa ruptura y esa entrada de la religión dentro del aspecto identitario y cultural del individuo, entonces tenemos problemas. Y tenemos problemas como los que tenemos hoy en día en Medio Oriente. Donde hay gente que prima el aspecto religioso, el identitario religioso, sobre la base misma. Por eso, Estado laico, hermano. Eso es, Estado laico. Sobre la base misma de lo que es la humanidad. Es decir, yo creo que tú no eres tan conservador como tú dices. Tú no eres conservador, man. No, pero yo soy todo lo que vos quieras. Tú eres más pragmático, pero tú tienes las ideas bien claras, Manuel. A mí una de las cosas que más me divirtieron en la vida, uno de los cuentos más graciosos que me haya pasado, fue con mi mujer en un viaje a Venecia. ¿Okay? Entonces nosotros fuimos a Venecia y bueno, estábamos ahí paseando y de repente me cae un grupo de judíos ortodoxos cuando estamos en un puente yendo hacia lo que sería el primer gueto
de judíos de Europa. Es el primer gueto de judíos, del primer barrio judío está en Venecia. Y es del 1400, ¿ok? Claro. Y es el primer gueto judío de toda Europa, man. ¿Y qué pasó? Entonces nosotros estamos caminando con mi mujer y de repente me llega una masa de, no sé, unos 10 tipos ortodoxos. Ahí bien vestidos. Y me agarran de la mano y me dicen, pero tenemos que ir a la sinagoga. ¿Y qué es lo que cosa? Le digo, ¿pero cómo? ¿Cómo? Y Siri me dice, sí, vamos a la sinagoga que la quiero ver. Y yo le digo, pero boluda, esta gente nos está llevando a rezar. Tío. No, ¿qué rezar? No sé, te van a hacer un sacrificio. Esos creen en los sacrificios, no sé. Entonces los tipos me dicen, pero vení, vamos. Entonces yo les pregunto, de repente me paro ahí y les digo... ¿Esos creen en los sacrificios, Manuel? No importa eso. No, ¿qué importa lo que crean? Sí, estuve una vez en unos shamans en Colombia donde era cualquier locura, pero eso es otro cuento. Pero los tipos me dicen... Pero porque me ven la cara, me ven la gorra, creían que eras, y los tipos pensaban que tú eras judío, que yo era Serafat o algo así, o Ashkenaz, o uno así, y entonces me llevan de la mano a la sinagoga, boludo. Y me muestran toda la sinagoga y me cuentan todas las cosas como si yo fuese uno de ellos. Puta, qué bueno. Y me pareció maravilloso. Sí, claro. Me pareció maravilloso. En París vivo en un barrio que es el barrio judío. Claro. Mira, yo vivo en el Marais, que es el barrio judío. Te has mimetizado con los judíos. Pero los amo. Porque es una cultura maravillosa. Es bien triste lo que pasa, ¿no? Es bien triste en realidad. Es una cultura maravillosa. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. Pasa de que cuando uno se bloquea sobre la identidad religiosa, entonces uno se cierra al mundo cívico del resto. Y cuando uno no se cierra en una doctrina que no acepta al otro, que es decir, cuando se cierra uno mismo a la religión, entonces uno se encuentra bloqueado y cerrado. Y eso es lo que a mí me parece más loco. Bien interesante, porque Manuel. Desaparece la humanidad. Exactamente. Y la humanidad es lo que nos hace lo que somos. Sí, pues. Blanco, negro, chino, no chino, lo que vos quieras. Bien dicho, hermano. Y la hermandad es lo que nos hace humanos. Bien dicho. Entonces, Manuel, mira, qué lástima. Qué lástima. Qué lástima. Lo que pasa. Sí. Qué vergüenza. Podríamos hablar de esto horas de horas, hermano. Y ¿sabes qué? Yo de antemano que te quiero invitar para un segundo episodio, hermano. No sé, tenemos que hablar. Hicimos muchas pavadas igual. No, estamos acá para hablar abiertamente. Acá no hay ningún guión, es hablar abiertamente y compartir un poco nuestras reflexiones, conocimiento, ¿no? Pero para terminar te quería regalar acá un pequeño obsequio, una gorrita de podcast Power and Purpose de Luis Alberto. Luis Alberto. La verdad está. es que soy fanático de gorras. Pero te queda, espero que te quede, si no... me saco esta. A ver, dale. Que va. Ahí está. Qué bueno. Ahora sí, mira. Ahí vamos. Tengo un regalito más, para el carro, para su carro. Ahí estamos. Qué lindo, Luis Alberto. Gracias por el espacio, ¿no? No, ¿de qué? Es un gustoso. Porque a veces uno no tiene la oportunidad de hablar. Y esto es No, pero no solamente te invité porque eres mi amigo, Manuel, sino te invité porque eres una persona capaz y que conoce de una gran variedad de temas. Y esto es muy, digamos, aquí en Ejecución no es fácil conseguir una persona que pueda conversar de una variedad y diversidad de temas, ¿verdad? Así que es súper importante para compartir. Yo tengo contactos en todo el mundo, hermano, así como tú. Sí. Así que es bueno compartirlo con tal vez, no tanto como tú, pero conozco gente de todos lados y por eso quería hacerlo en inglés. Te tendría que contar otra vez. Pero ¿sabes qué? La próxima vez lo hacemos en inglés. Lo hacemos en inglés. ¿Ya? Vamos así. Buenazo. Gracias por venir, hermano. ¿Ya? No, gracias. Un abrazo fuerte y cuando sea, ya sabes que excelente. Un beso gracias. enorme. Buenazo. Vamos.